Muy buenas a todos, mi nombre es Aragnes y bienvenidos a mi canal. Hago este vídeo en referencia a otro vídeo que saqué no hace mucho sobre el caso de los hermanos Menéndez, que ha vuelto a la palestra debido al reciente estreno de la serie Monstruos en Netflix. Y teniendo en cuenta de los stats de mi canal, de los seguidores que tengo, que tampoco es un canal enorme ni nada por el estilo, parece ser que ese vídeo pues ha gustado tanto, ha generado cierto tráfico, tampoco una pasada, pero sí que ha generado cierto interés y además lo que más me llama la atención es que ha generado cierto debate en los comentarios, ¿no? Es un caso muy particular porque indudablemente fueron ellos los que hicieron el asesinato, los que cometieron el doble asesinato de sus padres, pero también queda la duda de si se merecían una cadena perpetua o una pena de muerte, que también estaba sobre la palestra en aquel momento, debido a que, según ellos, pues contaron en el juicio que habían recibido abusos sexuales, abusos físicos y psicológicos por parte de sus padres durante gran parte de sus vidas, ¿no? Durante toda su infancia, básicamente, y durante sus vidas. Entonces, esto, quieras o no, pues ha generado debate. Y en los comentarios he visto de todo, he visto personas que avalan a los hermanos diciendo yo sí les creo, es que es muy fuerte lo que están contando y la manera en que lo cuentan y tal. Luego hay otras personas que dicen yo no les creo porque qué conveniente, qué tal, qué cual. Vale, muy bien, eso son opiniones. Pero también he encontrado comentarios que decían que no les creían porque no había pruebas. Y esto me llamó mucho la atención. Y sí que es cierto que en el vídeo que hice, que ya es bastante largo, no puse lo que viene siendo testimonios, no puse todas las pruebas, mencioné algunas pruebas por encima, pero no las traje así a cholón, en plan, aquí están las pruebas. Y por eso he querido hacer este vídeo. Este vídeo básicamente es mostrándoos las pruebas que se mostraron en el juicio de los hermanos Menéndez que avalan la teoría de los hermanos Menéndez. Estamos hablando de testimonios, estamos hablando de cartas, estamos hablando de otras víctimas de abuso por parte de José Menéndez, estamos hablando de varias cositas, incluso de testimonios del médico pediatra de los hermanos que avalan incluso lesiones en el cuerpo de ellos que casarían perfectamente con lo que viene siendo abusos infantiles, ¿no? Y por eso he querido hacer este vídeo, porque tú puedes estar de acuerdo en que creerles o de acuerdo en no creerles, pero lo que no puedes estar de acuerdo o decir que no hay pruebas porque eso no es verdad. Sí que hay pruebas y sí que hubo pruebas, también hubo incluso fotográficas, y por eso he decidido hacer este vídeo, porque tengo la sensación de que no expliqué ni mostré todo lo necesario en aquel vídeo y es algo de lo que personalmente, como creadora de contenido y sobre todo divulgadora de este tipo de asuntos, que al fin y al cabo son casos muy sensibles, son casos muy personales y de asuntos bastante fuertes, ¿no? Y sobre todo este que estamos hablando de abusos sexuales infantiles, creo que no hice justicia en ese vídeo explicando lo que vienen siendo todas las pruebas. Y por eso quiero remendar eso, y la única manera que tengo es pues mostrando el vídeo con las pruebas que se presentaron en ese juicio. Bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo. No sin antes recordaros de que si no estáis suscritos no os cuesta nada, simplemente es darle aquí abajo, os podéis suscribir, darle a me gusta si os parece interesante este contenido y compartidlo. Tenéis estos vídeos en formato podcast en las multitudes de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, iVoox y demás. Uy, que me quedo sin voz. Y demás plataformas. Y tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo, así como los enlaces de compra para mi libro Jonestown Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo. Otro caso también tremendo que lo tiene todo, sinceramente. Y bueno, vamos directamente con el vídeo de las pruebas que salieron en el juicio sobre los abusos sexuales de los hermanos Menéndez. Bien, para todos aquellos que sepáis de qué narices estoy hablando, por si hay alguien que no sepa o conozca los detalles de la historia de los hermanos Menéndez, os dejo aquí arriba el vídeo en cuestión que hice en el canal y que la verdad, como digo, pues ha generado un tráfico bastante interesante. Parece ser que os ha gustado este vídeo, también es verdad que es la novedad hoy en día, ¿no? Y ahí explico lo que viene siendo toda la historia, el crimen, y presento algunas pruebas, pero no presento todas las pruebas como voy a hacer en este vídeo, ¿vale? Hay de verdad no sé por dónde empezar porque fueron multitud de testimonios, no solo de familiares, también estoy hablando de testimonios como por ejemplo, como digo, el pediatra de la familia.
Voy a empezar por uno de los hermanos, por Eric Menéndez, quien es el pequeño, ¿no? Y es sin duda, según su testimonio y según los testimonios de la familia y demás, el que más abusos sexuales recibió por parte de su padre, ¿no? Lyle, su hermano mayor, recibió abusos desde los 5 6 hasta los 8 9 más o menos, y allí pues el padre paró de hacerle eso y luego pues siguió con su hermano pequeño, con su hijo pequeño, ¿no? Y Eric pues tuvo abusos sexuales o padeció los abusos sexuales de parte de su padre desde los 6 años hasta los 18, o sea, cuando él asesinó a sus padres junto con su hermano, seguía recibiendo abusos sexuales por parte de su padre, ¿no? Y bueno, dio muchos testimonios a lo largo del juicio, en un testimonio que duró días, no solo horas, sino días, junto con su hermano también, pero sobre todo su testimonio, porque tenía también muchas más cosas que contar que su hermano, ¿no? Y hay una parte en la que menciona que, lógicamente, bueno, pues esto no solo eran abusos sexuales, también eran abusos físicos. El padre, por lo visto, le iban ciertas... Es que no sé ni cómo catalogarlo. Sadomasoquismo, se podría decir, ¿no? Y se jactaba maltratando a su hijo de manera sádica sexual, ¿no? En prácticas que incluían cuerdas, incluían agujas, incluían cuchillos, y él mismo explica que tiene cicatrices de todo eso, ¿no? Os dejo el vídeo en cuestión. He would stick things in me as he was giving me oral sex, or at times he would just sit on the bed with his legs up, spread, and with his back to the back of the bed, and he would have me give him oral sex, and he would stick the needles or the tacks into my thighs as he was doing this. Did he also use a knife at any time during, and these were the incidents that you've come to call rough sex? Yes. And did he also use a knife at any time? Yes, he would. He had this wooden kitchen knife that he would use to just, he wouldn't be doing anything with sex at that point, though. He would just have me sit on the back of the bed. He would put a towel under my legs, and he would just cut my thighs with the knife. And do you have a scar that is still visible on your thigh from when he did that? Yes. Which thigh is it? My left thigh. And how long is this scar? It's about that long. And do you recall that that's something that was done during one of these episodes? Yes. Me gustaría seguir con la declaración de uno de los primos de los hermanos, Andy, que bueno, pasaba bastante tiempo en casa de sus tíos y con los hermanos, y sobre todo tenía mucha afinidad con Eric, eran más o menos de la misma edad. Andy era más pequeño, era 1 año y medio, 2 años más pequeño que Eric, pero aún así pues jugaban juntos cuando acudía a su casa y demás. Y por lo visto Eric en un momento dado se sinceró con Andy y desde su, ¿cómo decirlo?, desde su inocencia propia de un niño, ¿no?, le hizo ciertas preguntas porque él tampoco entendía si esas prácticas eran normales. Esto es algo habitual en niños cuando son abusados sexualmente y llevan toda su vida siendo abusados sexualmente, y claro, no tienen constancia de comprobar si el resto de niños de otras familias también reciben este tipo de abusos o este tipo de... Ellos no son conscientes ni siquiera de que son abusos, ¿no? Simplemente son cosas que pasan con su padre y que él les dice mantenerlo en secreto, pero no sabe si es algo que los padres hacen con los niños claro, estamos en 1989, hoy en día tenemos más conocimiento de todo este tipo de cositas. A los niños en los colegios, cuando se les da educación sexual, no os penséis que se les enseña a follar, porque vienen siempre los típicos imbéciles que se piensan que es que les vas a enseñar a mi hijo a follar y eso. No, se les enseña este tipo de cosas, se les enseña a identificar prácticas que son consideradas como abuso sexual, y se les enseña a que ese tipo de cosas no están bien, ¿no? Ya lo he mencionado alguna vez en algún directo, pero realmente me gustaría traer a una experta en este caso sobre abusos sexuales infantiles al canal, a una entrevista, para que entendamos un poco más sobre este tipo de cositas, ¿no? Y ella divulga en Twitter, es Sil, y me llaman Sil, es su cuenta y tal.
Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Pero volviendo al caso de los Menéndez, de las pruebas, os dejo con el testimonio de Andy, que es súper interesante. Y atención, porque esto no solo queda en un testimonio. When you were 10 years old, how old was Eric? He was 12 and a half. He asked me if my dad ever gave me massages. He was actually trying to find out if any of these massages were normal. And my response to him was that I wouldn't know. I didn't have a father around. My parents were divorced then. And I really couldn't help him. What did he say about where the massages were? Well, he told me his father was massaging his dick. He used that word? Yes, he did. What I do remember very specifically was him asking me to make a promise to him never to reveal that to anybody. And he was saying it very seriously, and I took it very seriously. He explained to me that these massages that his father was giving him were beginning to hurt. And do you remember whether or not you understood what that meant? Or I definitely didn't understand. he didn't tell you anything about tacks or needles or ropes or anything No, like he that? didn't. Were you familiar with a nickname that your cousin Eric used to refer to himself at about this same time? Yes, I did. And what was that nickname? It was Hurt Man. Quizás alguno de vosotros pensaréis, bueno, es que es su primo, es normal que defienda a sus primos. Claro, pero hay que tener en cuenta que José y Kitty eran sus tíos. Creo que era por parte de madre, era la hermana. Entonces, dices, vale, puede defender a sus primos, pero contar este tipo de cosas de parte de su tío y de su tía manchando sus nombres también es muy fuerte, ¿no? Y aparte de su testimonio, hay algo muy particular con este tal primo Andy. Bueno, este chaval, este hombre, falleció en 2003 a causa de una sobredosis de tranquilizantes, años después de que los hermanos ya fueran encontrados culpables en ese segundo juicio de 1996. Llevaban desde 1990 en la cárcel, o sea, 13 años después de haber sido encerrados en la cárcel. Y bueno, mientras su madre rebuscaba entre las cosas de su hijo, su madre creo que se llamaba Marta, si no me equivoco, la madre de Andy, mientras rebuscaba entre las cosas de su hijo tras su fallecimiento, os estoy hablando de años y años y años después, encontró una carta escrita a mano, creo que incluso está escrita a lápiz, y está datada de 1988, es decir, unos meses antes de los crímenes de los hermanos Menéndez, del doble parricidio, ¿no? Y es una carta que le envió Eric, que como digo, Andy y Eric eran bastante afines y tenían una amistad bastante, bueno, hasta el punto en el que le confesó este tipo de abusos, ¿no? Y le mandó una carta en la que ya sigue manteniendo esa versión, y estamos hablando de meses antes de que se cometieran el doble parricidio. Y decía lo siguiente, bueno, dice muchas más cosas, pero realmente el trozo que nos interesa es el siguiente, porque en el resto de la carta le pregunta qué tal está la tía Marta y todo esto, ¿no? Y eso no nos interesa. Pero lo que nos interesa decía lo siguiente: mamá no lo está llevando muy bien, es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente se ha ido. Si es que sabes a lo que me refiero. Se asusta por nada y me siento mal por ella. No sé por qué aguanta tanta mierda de papá. Así que ahora he estado aquí solo. He estado tratando de evitarlo. Todavía está sucediendo, Andy, pero es peor para mí ahora. Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me desvelo pensando que puede venir. Tengo miedo, tú no lo conoces como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, sobre todo a Lyle. Los hermanos, esto lo expliqué ya en el otro vídeo, no eran conscientes, o sea, Eric no era consciente de que Lyle había recibido abusos sexuales cuando era pequeñito, y Lyle había sido consciente años atrás de que seguramente su padre estaba abusando sexualmente de Eric, y lo confrontó y le dijo, no le hagas nada a mi hermano, y el padre le dijo, te prometo que no le voy a hacer nada, pero lógicamente no cumplió su promesa.
Y Lyle menciona en el juicio, hay un momento dado en el que menciona en el juicio en el que él estaba seguro de que había cortado lo que viene siendo los abusos sexuales hacia su hermano, de igual manera que cortó los abusos sexuales hacia él, ¿no? Pero esto no es cierto y parece ser que fue una razón o una de las razones por las que explotó y por la que se decidieron a llevar el crimen en sí, y es que Eric y Lyle en un momento dado se sinceraron el uno con el otro y Lyle le mencionó que había recibido abusos por parte de papá y Eric dijo, yo los sigo recibiendo. Y entonces empezaron a comparar historias y ahí llegaron a la conclusión de que ¿qué hacemos, no? También se mezcló el hecho de querer la pasta, no me malentendáis, porque era como un 2 por 1, ¿vale? Pero lo que vengo a decir es que esto, en la carta esta, demostraría que efectivamente estaban sufriendo abusos porque se lo contaba a Andy desde hacía años, ¿no? Y era un secreto que como habéis escuchado en el testimonio de Andy en el juicio, era un secreto que Eric le pidió por favor guardar porque era algo muy gordo y él, lógicamente, pues, bueno, lógicamente, también desde su inocencia de adolescente, de chaval, lo hizo, ¿no? Hubo varios primos que testificaron en el juicio a favor de los hermanos Menéndez avalando esto de los abusos sexuales por parte de José Menéndez hacia sus hijos. En concreto, otra prima, por ejemplo, que se llama Dayan, y que vivió en casa de los Menéndez durante un tiempo, vivía en un apartamento que estaba en el sótano, ¿no? Durante varios meses y ella tenía 17 años en ese momento, era mucho más mayor que los hermanos. Los hermanos, creo que menciona que Lyle tenía unos 10 años, 9 años, no, tenía que tener menos, tenía que tener unos 8 o 9 años porque seguía recibiendo los abusos sexuales de su padre en aquel entonces y Eric era más pequeñito. Eric aún, por lo visto, no había empezado a recibir este tipo de abusos por parte de su padre, ¿no? La cosa es que, bueno, ella lo explica muy bien en este vídeo, en este testimonio que hizo en el juicio delante de la corte. Os lo dejo. Ms. Van der Molen, was there an incident in 1976 in which Lyle Menendez asked you to help him? Yes, there was. Where did this take place? In my bedroom downstairs in the basement What in time of- Muncie. I'm sorry. In but- Muncie. In Muncie. What time of day was it? It was nighttime. And what happened? We had all been down, Lyle and Eric and I had been downstairs, and the boys had been called up to get ready for bed. I stayed and went into my bedroom, and a while later, Lyle came down, and he was asking if he could, I thought he was there to say goodnight, and he started asking me if he could sleep down there because Kathy had already gone and there was 2 single beds. Okay. And what did you tell him? Initially, it pretty much just brushed him off because I wasn't taking him seriously. And what happened next? He proceeded to indicate to me by touching himself down and saying that his dad and him had been touching each other down there. And what did he ask you to do? He wanted to sleep down there. And what did you do? I went and got Kitty and brought her downstairs and told her what was going on. How did Lyle seem at this time? Was this a joke? Or did he- No, he was serious. And what happened when Kitty came down? She didn't believe me. Did you and tell her? Yes, I told her what I believed to be going on, what Lyle was indicating to me, and she immediately. I don't remember that she said anything to me, just that I knew that she did not believe me, and she took Lyle and brought him back upstairs. When you say she took him, did she physically grab him? She took him by the arm, and brought him back upstairs with her. And did you ever discuss the incident with Lyle anymore? No, it wasn't ever discussed after that. A día de hoy esta mujer, Dayan, ya es una mujer adulta, sigue manteniendo que
que pasó eso, o sea, que no es algo que ella se inventara ni nada por el estilo de cara al juicio, o sea, sigue manteniéndolo. De hecho, su madre, que es hermana, o que era hermana de Kitty, de una de las víctimas, de la madre de Lyle y de Eric, dice que crea en su hija, que esto se lo contó en su momento, que incluso ella le confrontó, y que no puede perdonar a su hermana muerta. Estamos hablando de una hermana, ¿no? Y tiene ese sentimiento contra su hermana porque realmente cree el testimonio de su hija y no duda de su palabra, ¿no? Entonces, es que es un drama familiar muy, muy fuerte. Pero si aún así no os creéis los testimonios familiares, que hay más primos que testificaron, hubo Alan Petersen, que también... Andersen, perdón, Alan Andersen también es uno de los primos que testificó, que también vivió durante un tiempo en la casa y que también sufrió incluso abusos físicos por parte de correcciones, lo podríamos llamar castigos, ¿no? Por parte de José Menéndez. Hablo de correcciones, por ejemplo, con el cinturón, ¿no? Con palos, y también hablaba de ciertos ruidos que escuchaba en la casa, en habitaciones cerradas, y con Eric, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si no os creéis el testimonio de la familia, os dejo con el testimonio del doctor de la familia, el pediatra de la familia, el pediatra de los niños, el cual mencionaría que Lyle, por ejemplo, presentó una herida que cuadra con daños producidos por felaciones en la boca de un infante a manos de un adulto, ¿no? Así como comportamiento muscular y temperamental que cuadraría perfectamente con un niño recibiendo abusos sexuales durante tiempo prolongado, ¿no? Hablo de niños de muy corta edad. Hablamos, por ejemplo, de calambres abdominales, daños en la faringe y en el paladar, que cuadrarían con ya sabéis qué. Neuresis prolongada, que es orinarse en la cama. Sí, los niños se orinan en la cama, es normal, mi sobrina se ha orinado en la cama de vez en cuando, pero llega a cierto punto en la vida de todo niño que ya tienen que controlar lo que viene siendo sus esfínteres, tienen que controlar eso, y aún así estos niños que son abusados sexualmente en muchas ocasiones siguen orinándose en la cama todas las noches, y eso es indicativo. Os hablo de niños de 7 años, 8 años, ya es una edad que no cuadra mucho que se esté orinando todas las noches en la cama. No cuadra, algo está pasando, ¿no? También tenía bajo rendimiento escolar, cambios de humor. Son varias cosas que vistas individualmente quizás no llaman tanto la atención, pero cuando lo juntas todo sí que ves un comportamiento típico o posible comportamiento típico en un niño que está recibiendo abusos sexuales de manera prolongada. En el caso de Eric, en el caso de Lyle, por ejemplo, también fueron años. 3 años, hablan de cerca de 3 años en los que estuvo recibiendo este tipo de abusos, ¿no? Os dejo con el vídeo del doctor. Did you see any indication in Eric Menendez's medical records of an injury to his throat area? Yes. The direct quote is hurt posterior pharynx, uvula, and soft palate. Seen in emergency room, Princeton Medical Center. Okay. Healing well, symptomatic treatment. Actually, it was seen the day before. This is the follow-up note. And is that consistent with, could that be caused by child sexual abuse, in your opinion? Yes, could be. And what, do you have any opinion as to what type of child sexual abuse could have resulted in that particular complaint? Oral copulation. Were there any physical findings at all on physical inspection, not only of the anal area, but any place else on the body? There were a few non-specific scars, and there was one scar on the lower lip. It appeared to be a non-sutured scar. Did you see in the medical history certain injuries which had been treated by other physicians? Yes. For instance, was there an indication that when Lyle Menendez was 3 years old on March 9th, 1971, that he had a injury sutured as a result of a dog biting him in the face? Yes, I recall that, I believe. And do you recall in 1974 there was a report of an injury to hematoma to the left side of his face?
Yes. And in the same year, 1974, when he was 6 years old, a report of an injury of a 1.5 laceration to his right eyebrow. Yes. Was there also a history that he had what's called an epigastric hernia when he was 7 years old? Yes. What is that? It's a failure of the muscles of the abdomen to be completely contiguous, so that a small part of bowel comes out between the muscles, essentially. And did the medical history also include a history in August of 1976 of a speech articulation disorder and below grade level school performance? Yes. Did it also include an entry on August 4th, 1978 that he grinds his teeth? I believe, I don't remember the exact date of the teeth grinding, but I remember the teeth grinding. And was there also a report in October 28, 1976 of stomach pains? Yes. And on March 7, 1977, global headaches? Yes. Was there also various reports from 1979 to 1989 of complaints of headaches? Yes. Pero para aquellos que piensen, llegado a este punto del vídeo, que solo estoy mostrando testimonios, aunque sean testimonios de un doctor o testimonios de primos que también tenían la cercanía con sus tíos y demás, pero que no dejan de ser testimonios, una carta que no deja de ser un testimonio también escrito, ¿no? Os dejo con pruebas palpables, lo que viene siendo pruebas fotográficas que son, vamos, yo creo que llegado a este punto una prueba irrefutable, ¿no? Pruebas fotográficas de Eric y de Lyle de cuando tenían 8 y 6 años en las que aparecen desnudos de cuello para abajo, ¿vale? Tomando, por ejemplo, un baño en la bañera, pero no os penséis que son las típicas fotos infantiles graciosas que le puedes hacer a tus hijos en la bañera, todo lleno de jabón, jugando haciéndose pelucas de jabón, que son fotos entrañables, ¿no? Que no se les ven realmente partes de su... Aunque se les vean, ¿no? Da igual, son fotos entrañables, fotos típicas de familia, ¿no? Tomando un baño, tal, con jabón y riendo. No eran fotos así. Las fotos de las que os estoy hablando sale Lyle tumbado en la bañera, sin jabón, simplemente agua. Sale tieso tumbado en la bañera y la foto se toma de pecho para abajo hasta las rodillas. O sea, se centra específicamente en la zona genital del niño, 8 años, repito. Y las fotos, luego también salen fotos de Eric, también son iguales prácticamente de aquí, del pecho para abajo, y se centran en la zona genital, sale el niño completamente desnudo. Entonces, si vas a hacerle fotos a tus hijos, aunque sean desnudos, hay muchos padres que tienen fotos de sus niños pues desnudos, sobre todo de bebés, ¿no? Ya de 8 años ya es algo más raro, sinceramente. Pero sí, tienen fotos que sale la cara riendo, tal, no sé qué. Son fotos que podríamos considerar normales y entrañables, ¿no? Dentro de un álbum familiar. Pero estas no salían las caras de los niños. Simplemente salían de pecho a la zona un poco más abajo de la zona genital. O sea, lo que viene siendo enfocar la zona genital. Os dejo con este momento del juicio donde presentan las pruebas fotográficas. This is the one of Lyle's nakedness, which was saved by his mother, kept in that envelope. Now, both from the cross-examination of Eric, I suppose, was the first clue that the prosecution's theory is that the boys, the children, took the naked pictures. And somehow that theory, I think, has to do with some kind of visual perspective that they want you to speculate about based on the height of the person who took the picture. Now, that's wonderful, except people who take pictures can bend down and take pictures of little children's genitals, even if they're big people, even if they're grown-ups. But frankly, there is absolute hard proof that Eric Menendez did not take this nasty picture of his brother. And here's the proof. If I haven't misplaced it, okay. Here it is. The proof sheet is the proof. The sequence of the photographs.
Here is a gathering of people. Here is Lyle in the bathtub, one can assume the morning of the birthday party. And here is Eric in bed. Now, Eric is in bed when this naked picture of Lyle is being taken. See, here's the next picture on the roll. Now, are we supposed to believe that 6-year-old Eric, who testified he was not allowed to handle a camera until he was 12 or 13, got out of bed to go take a naked picture of his brother, and then got back into bed so someone could take a picture waking him up? And it isn't until way down here on the roll that the naked picture of Eric shows up, and then a picture of Mrs. Menendez's favorite thing. Now, I think almost as amazing as the fact that these pictures were taken was that these pictures were saved. You will see the envelope that they came in, and you will see the negatives, and you will see the original small photos, and you will see Kitty Menendez's handwriting that was on the envelope these photos were in, which says Eric's birthday, November 1976. She saw these photographs, and she kept them. Y por último, pero para nada menos importante, aparte de la reciente carta hallada por la tía Marta de su hijo Andy, entre las cosas de su hijo Andy, su hijo fallecido, ¿no? Esta carta, por supuesto, será sometida a las pruebas pertinentes para certificar que efectivamente fue escrita en 1988, ¿no? Y no ahora, que no ha sido falsificada ni nada por el estilo y se le ha puesto una fecha al tuntún cuadrando con que fuera antes de tal. Todo eso está siendo certificado, ¿vale? En 2019 salió un nuevo testimonio de parte de Roy Rosselló. Roy Rosselló era un antiguo integrante de una boy band de niños, una boy band infantil llamada Menudo. Seguramente muchos de vosotros ya conozcáis que alrededor de esta boy band de música, bueno, de grupo musical, ha habido numerosos escándalos sexuales relacionados con la pedofilia y la pederastia hacia estos niños que pertenecieron a esta banda infantil, ¿no? Menudo era una banda infantil que duró durante muchos años. Entraban y salían niños de esa banda. Cuando cumplían 16 años, pues eran cambiados por otros niños más pequeños. Y fue una banda que se hizo muy famosa, muy famosa en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y entró al mercado estadounidense porque José Menéndez, que trabajaba en la RCA, que era una productora musical, los fichó por valor de 30 millones de euros. Esto sale en la serie de Netflix, en la serie Monstruos, pero no se centran en lo que viene siendo los abusos sexuales hacia los integrantes de esa boy band, ¿no? Que sin duda recibieron numerosos abusos sexuales, muchos de los niños de esa banda, por parte de Edgardo Díaz, que era el productor y manager del grupo, ¿no? Y hay varios testimonios en contra de este hombre. Pero en el caso este de Roy Rosselló, también en 2019 dijo que fue abusado sexualmente por José Menéndez en una visita que tuvo a su casa, que le llevó Edgardo Díaz, el cual también le abusaba sexualmente de manera continuada y que también denunció estos hechos recientemente. Y su testimonio, la verdad es que no deja indiferente a nadie. Mirad. Comenzaron a hablar, they was talking, Edgardo and Menéndez. Y al momento me ofrecieron una copa de vino. Yo tenía 13 años. Edgardo no acostumbraba a servir bebidas alcohólicas. También hay ese punto. José Menéndez me dijo, toma este vino. Es un vino carísimo. Y tómate toda la taza. Después que yo me la tomé, yo me comencé a sentir un cansancio, un peso. Yo no podía más moverme. A partir de ese momento, yo solamente veía cosas como que desenfocadas. Alguien me empujó, alguien me cargó, alguien trying to push me. Y yo caminé un pasillo bien largo. Y había un cuarto.
yo no podía reaccionar porque eso me estaba tomando cuenta de mi cuerpo. Me drogaron. Y después de eso, yo amanecí en el hotel. ¿Cómo yo llegué al hotel? Yo no sé. Pero cuando yo fui al baño, I was bleeding. Y yo estuve una semana con un dolor terrible. Con un dolor que no podía más. No me podía ni mover. Yo me acuerdo que yo tenía que simular que yo no estaba con dolor, pero el dolor estaba tomando cuenta de mi vida, que era un dolor terrible. Y sangré muchísimo. Y yo le mostré a Carlos, mira Carlos, mi ano se está sangrando. Ah, tranquilo. Ya luego se te va a sanar. Ya luego tú estarás listo. Eso fue lo que yo pasé. He leído muchos comentarios en el vídeo de los Menéndez haciendo alusión a que si estaban siendo abusados, ¿por qué no denunciaron antes? Me fastidia muchísimo esa estúpida pregunta, y sí, la catalogo como estúpida pregunta, porque cuando eres un niño y estás recibiendo de manera continuada durante años, por ejemplo en el caso de Eric se comenta que son 12 años recibiendo abusos sexuales, eres un niño, tu mente al igual que tu cuerpo está en desarrollo. Quizás no sabes ni siquiera determinar si eso es algo malo o algo bueno, porque repito, no tiene manera de comparar con nadie, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, estamos hablando de un niño, ¿sabéis? La fortaleza que se necesita mentalmente y psicológicamente para denunciar estos hechos. O sea, si ya es difícil para un adulto salir y hablar, porque lo primero que siente una persona cuando recibe este tipo de prácticas, sobre todo por parte de sus padres, es vergüenza. Y cuando hablan y por fin levantan la voz y denuncian lo que les ha pasado, ellos son los primeros que sienten vergüenza hacia sí mismos. En muchas ocasiones incluso se culpan por ese comportamiento. Algo tuve que hacer mal, no me comporté bien, seguro que fue culpa mía, por eso me castigaba de esta manera. O sea, muchos durante años y años y años se culpan hacia sí mismos, y estamos hablando de que la inmensa mayoría de niños que han sido abusados sexualmente dentro del hogar familiar por parte de un familiar muy cercano, como es un padre, por ejemplo, nunca denuncian estos hechos, aunque el padre se haya muerto y lleve 15 años muerto. Y él o la persona o el hijo que recibió estos abusos sigue sin poder denunciar que su padre efectivamente le abusaba sexualmente, porque es muy difícil. Muchos de ellos incluso lo meten tan adentro que ni siquiera se acuerdan de ello, que no consiguen recordar. A lo mejor se acuerdan de algún episodio, pero no se acuerdan de todos, porque lo han bloqueado y lo tienen dentro de sí, tan metido dentro, que no son conscientes de lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó o cuántas veces pasó. Entonces, decir la estúpida pregunta de si fueron abusados sexualmente, ¿por qué esperaban tanto para denunciar? Porque eran niños. Porque no es tan fácil. Porque estamos en 1989. Incluso hubo gente del jurado que dijo que no se creían los abusos, sobre todo hombres, porque mujeres no hubo ninguna, fueron hombres que dijeron que no se creían los abusos, porque ¿qué hace un padre abusando de un niño y no de una niña? O sea, algo tan absurdo como eso. Él estaba casado con una mujer, ¿por qué abusa de un niño y no de una niña? ¿Entendéis? Algo tan absurdo como eso. Entonces, es
el segundo juicio, porque el primero fue declarado nulo, porque los jurados, ya os digo, estaban completamente divididos en dos. Las mujeres que formaban parte del jurado sí que creyeron a todos los expertos que se plantaron allí, a todos los testimonios que escucharon y tal, y creían que una condena de pena de muerte o cadena perpetua era demasiado severa y que contemplaban un asesinato en segundo grado y no en primer grado como se estaba juzgando, ¿no? Los hombres de los jurados, y esto es una realidad, en su mayoría votaron en contra de los hermanos y se les sudaba la polla, básicamente, que hubieran sido abusados o no. Y en este caso incluso el fiscal salió dando un testimonio, una rueda de prensa. Bueno, esto que no fue una rueda de prensa per se, fue entrando en el juzgado, lo paran con las cámaras y con los micros y él contestó a un par de preguntas y ya, ¿no? Y mencionó que él no consideraba que los abusos sexuales fueran determinantes para el caso que se estaba tratando dentro del juicio, para los asesinatos en sí. Y esto es una mentira como una catedral, porque todo en este caso tiene que ver con un motivo. Y el motivo principal, es cierto que ellos ambicionaban el dinero de sus padres, es cierto que llevaban una vida de lujo y que les gustaba el lujo. Pero más allá del dinero, la primera preocupación de estos hermanos fue, y siempre fue, los abusos sexuales, sobre todo en el caso de Eric, que estaba recibiendo por parte de su padre, que lleva 12 años. Cuando llevas 12 años, desde los 6 años hasta los 18, recibiendo abusos sexuales, os aseguro que el dinero no es lo principal. Lo principal es dejar de recibir esos abusos sexuales, esas palizas, esas torturas, porque no solo eran abusos sexuales, eran también torturas. Y el dinero es algo secundario, de verdad os lo digo. De verdad, lo siento. El caso de Lyle es diferente. Lyle sí que era más echado para adelante, incluso gastó muchísimo más dinero que Eric. Y lo despilfarró de una manera tremenda, tras la muerte de sus padres. Pero porque él dejó de recibir abusos sexuales cuando tenía 8 o 9 años. Sí que recibía los abusos físicos y tenía que hacer exactamente lo que decía su padre, quisiera o no quisiera, pero es diferente a la sensación de Eric. Eric seguía recibiendo esos abusos sexuales cuando mató a su padre. Entonces, es una situación muy difícil, una situación muy complicada que desgraciadamente afecta a más niños de los que creemos. Muchos de ellos a día de hoy, a lo mejor uno adulto con, yo qué sé, 40, 50 años, menciona un abuso sexual por parte de un profesor del colegio de cuando él tenía 8 años y dices, ¿y por qué hablas ahora? ¿Por qué no hablaste en su momento? Porque en su momento no podía. Porque era un niño y cuando eres niño no tienes las cosas claras, a lo mejor ni siquiera sabes lo que te ha pasado. Hoy en día sí que es verdad que tenemos más constancia, aunque queda un largo trabajo por delante con el tema de la educación sexual con los niños. Y es una realidad que pasa. A lo mejor no ha pasado en tu casa, a lo mejor no ha pasado en mi casa, pero es una realidad que pasa en muchas casas y en muchos niños. Y este tipo de abusos, creo que es el 80 o 85% de los casos, se da por parte de alguien muy cercano dentro de la familia. Hablo de padres, hablo de hermanos, hablo de abuelos, de tíos, de gente de confianza, de profesores, de gente de confianza del círculo muy cercano de ese niño, de alguien en que ese niño realmente confía. Y eso se hace doblemente difícil el denunciar, porque no estamos hablando del típico abusador, pederasta, que rapta a un niño en la calle sin conocerlo, que le hace de todo y que luego, yo qué sé, rescatan al niño y él cuenta lo que ha pasado. No, estamos hablando de una persona de su máxima confianza, que incluso puede que incluso le guste mucho estar con esa persona porque juega con ella, le compra cosas. Esto es una forma de grooming y de acercamiento al niño, ¿no? Lo hacen por una razón este tipo de gentuza. Entonces, se crea una confianza y se crea un círculo de confianza con ese niño, una complicidad, que lo primero que hay en el infante es confusión. Y no sabe cómo gestionar eso. Sabe que no le ha gustado, seguramente, pero no sabe gestionar. En muchas ocasiones ni siquiera sabe que son abusos.
A lo mejor es una... nos tocamos las partes entre los dos y fue divertido. Y es una de... Ha sido abusado sexualmente este niño. Es muy difícil. Es muy difícil. Y la estúpida pregunta de por qué no denunciaron antes... Es que cada vez que veo esa pregunta me pongo negra. De verdad. Sobre todo en un caso tan complicado como son abusos sexuales infantiles. Me pone negra. No quiero verla en comentarios. Al que lo vea lo bloqueo, lo digo en serio. Y bueno, pues aquí son las pruebas de este vídeo. Creo que, en mi opinión, no las mostré en su momento porque tampoco me dio tiempo a ver todo el juicio, no me dio tiempo a ver todas los testimonios por parte de los primos, del doctor, de tal, de cual. Y a lo largo de estos días he estado interesándome más por el juicio, he estado viendo más parte del juicio, buscando más información también sobre los hermanos Menéndez y he dicho, joder, pues es que hay un montón de pruebas realmente. O sea, no solo fueron los testimonios de los hermanos llorando en el estrado, es que hubo muchísimas cosas aquí. Se mostraron un montón de pruebas y en el segundo juicio, por cierto, estas pruebas no las dejaron mostrar. El segundo juicio fue a puerta cerrada. Y no dejaron entrar lo que viene siendo el tema de los abusos sexuales. Entonces, claro, solo quedaba el asesinato en sí. Y el asesinato está claro que fueron culpables. Creo que, en mi opinión, fue muy injusto. Creo que ese segundo juicio no fue para nada justo. Llevan, si no me equivoco, desde 1990, estamos en 2024, 34 años en la cárcel. Y creo que ya han pagado suficiente. No considero que ese asesinato fuera un primer grado. No considero que fuera única y exclusivamente por el dinero. El dinero fue importante, fue como un plus, digamos, ¿no? Un 2 por 1. Pero creo que la principal motivación de los hermanos fue, por parte de Lyle, venganza y también el liberarse de la figura de su padre, porque estaba obligándole a llevar una vida que no quería. Él no quería estudiar en Princeton y su padre tenía grandes planes para él, que si quería que fuera presidente, tal. Él no le interesaba eso, era un niñato, sí, pero no le interesaba eso. Y sobre todo por parte de Eric. La figura de Eric es vital en este caso y es que es un chaval que cuando mató a sus padres tenía 18 años y llevaba 12 años sufriendo abusos sexuales, más de la mitad de su vida. Entonces sí que considero que los abusos sexuales, contrariamente a lo que dijo ese fiscal en la mini rueda de prensa antes de entrar en el juzgado, sí que son determinantes en este caso y explicaría lo que viene siendo el motivo del mismo, ¿no? Y bueno, espero que os haya quedado un poco más claro con esto de las pruebas y que no volváis a decirme que no hay pruebas, porque sí que hubo pruebas, hubo multitud de pruebas. Que tú no las hayas visto es otra cosa, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante, dale a me gusta y compártelo. Si no estás suscrito, lo puedes hacer aquí abajo, que no te cuesta nada, es gratis, lo prometo. Compartidlo, como digo. Dale a la campanita que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast y variados. ¿Qué más? Tenéis los enlaces a miembros del canal por si os interesa, por menos de €1 al mes, y también los enlaces de compra a mi libro Jonestown, Jane Jones y la secta del Templo del Pueblo. Un caso que no le falta de nada, lo tiene absolutamente todo. La piel de gallina cada vez que pienso en él. Y bueno, yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!